Buenos días, mi grupo está conformado por Johan Pay, Diana Pay, Laura Díaz, Javier Chascuengal y mi persona Daniela, tema que nos corresponde a la evolución de las constituciones de Colombia desde el año de 1863 hasta el año de 1886. En el siglo XIX Colombia estaba pasando por un gran cambio de transformación. El país estaba buscando su propia identidad y forma de gobierno. La Constitución de 1863, también conocida como la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, con un sistema descentralizado y federal, con un gran énfasis en la autoridad de los estados, mientras que la Constitución de 1886, en la década de 1880, comenzó a surgir un movimiento conservador que buscaba reformar la Constitución y el sistema que sea más centralizado y más autoritario. La Constitución de 1886, también conocida como la Constitución de la República de Colombia. Hola, mi nombre es Diana Pay, les voy a explicar sobre el modelo de gobierno de federalismo y centralismo de ambas constituciones de 1863 y 1886. Vamos a empezar por la Constitución de 1863. Bueno, esta constitución se organizó a Colombia como un país federal llamado Estados Unidos de Colombia. Cada estado tenía su propia autonomía para gobernarse con sus propias leyes, impuestos y hasta fuerzas militares. Sin embargo, esta independencia generó bastantes conflictos entre los estados y eso debilitó al gobierno central, haciendo difícil de mantener la orden y la unidad nacional. En 1886 se dio un giro hacia el centralismo, creando la República de Colombia. Este poder quedó concentrado en Bogotá, con un gobierno fuerte que controlaba las leyes, los impuestos y la seguridad del país. Esto permitió mayor estabilidad y unificación, pero a costa de la autonomía de las regiones que perdieron su capacidad de autogobierno. En la Constitución de 1863, el presidente de los Estados Unidos de Colombia tenía un papel muy limitado. Solo podía ejercer el poder durante 2 años y no podía reelegirse para un segundo mandato consecutivo. Esto se hizo para evitar la concentración del poder en manos de una sola persona y promover la rotación de líderes. Además, el presidente no tenía autoridad sobre los estados, sino que era más un coordinador del gobierno central. Su papel se limitaba principalmente a la política exterior y a la defensa nacional. No tenía el poder de veto sobre las leyes aprobadas por el Congreso, lo que significaba que el poder legislativo era muy fuerte. En resumen, el presidente era más un símbolo de la unidad nacional que un líder con poder ejecutivo real. Libertades individuales de la Constitución de 1863. La Constitución de Río Negro fue una de las más liberales en la historia de Colombia, inspirada fuertemente en el pensamiento radical que garantizaba derechos tales como la libertad de prensa y expresión. Cualquier persona podría publicar sus ideas sin censura, lo que permitió entonces un auge en la prensa y el debate político. Lo mismo con la libertad de culto. Se eliminó la religión oficial del Estado, permitiendo así la práctica de cualquier fe. Ligado a esto, una educación laica. La enseñanza dejó de estar bajo el control de la Iglesia e impulsó la educación pública independiente del clero. También la eliminación a la pena de muerte. Se abolió este castigo, lo que marcó un avance en materia de derechos humanos en comparación a otros países de la época. Sin embargo, la excesiva descentralización y una falta de un poder central fuerte provocaron caos político, guerras civiles constantes y la fragmentación del país. La relación entre la Iglesia y el Estado cambió drásticamente entre las constituciones de 1863 y 1886. Con el federalismo, pues los liberales completamente separaron la Iglesia del gobierno, pues la educación pasó a ser laica, se eliminaron privilegios religiosos y el Estado dejó de financiar al clero. Más sin embargo, con la Constitución de 1886, los conservadores volvieron a la Iglesia su poder, convirtiendo el catolicismo en la religión oficial y dándole control sobre la educación y la moral pública. Esto pues marcó profundamente la historia del país y aún hoy seguimos viendo su influencia en la política y la sociedad. El federalismo extremo de la Constitución de 1863 convirtió a Colombia en los Estados Unidos de Colombia, donde cada estado era casi un país independiente, pues estos tenían su propia constitución, ejército y hasta pues impuestos propios.
El gobierno central tenía muy poco poder, lo que llevó a constantes conflictos entre los estados, guerras civiles y un caos político y económico. La falta de control central hizo que el país fuera inestable y vulnerable. Esta situación fue una de las razones principales por las que en 1886 se eliminó el federalismo y se adoptó un modelo centralista buscando orden y unidad nacional. El centralismo fuerte de la Constitución de 1886. Con la llegada del centralismo se buscó corregir problemas del federalismo, pero a costa de restringir muchas libertades. El gobierno se volvió autoritario, se fortaleció la figura del presidente, quien tenía amplios poderes y un mandato más largo de 6 años. La censura y el control de la prensa, aunque si bien la Constitución reconocía la libertad de prensa, en la práctica se aplicaba la censura, sobre todo contra ideas liberales y anticlericales. La educación volvió a estar bajo el control de la Iglesia, volvió a ser católica, obligatoria y supervisada por el clero. Esto va de mano con el favorecimiento a la Iglesia católica. Se restableció entonces el concordato con el Vaticano y se permitió que la Iglesia católica tuviera injerencia en asuntos políticos y sociales. Si bien este modelo trajo mayor estabilidad al país, llegó a limitar demasiado el tema del pluralismo político y, como vimos anteriormente, las libertades individuales. Esto generó tensiones que desembocaron en la Guerra de los 1000 días entre 1899 a 1902. A continuación voy a dar una pequeña conclusión de la descentralización de Colombia. Bueno, esto aún hoy se discute si Colombia debería ser más descentralizada. Algunos creen que dar más poder a las regiones podría mejorar el desarrollo local, mientras que otros temen que esto genere desigualdad y desorden. Impacto a largo plazo. La Constitución de 1886 consolidó un modelo centralista que rigió Colombia por más de un siglo, aunque dio estabilidad y también limitó la autonomía regional y reforzó el control del Estado sobre la sociedad. Su influencia aún se siente en el país.